Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola, bienvenidos a Mujeres Seguras, el podcast de RTWI que nos acerca a las mujeres en el sector asegurador. Yo soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Hola, yo soy Patricia Ojeda, responsable de contenidos de RTWI y parte del equipo editorial de INESE. Y bueno, en nuestro programa de hoy vamos a tener una palabra que se va a repetir mucho, que va a ser diversidad. Sí, compañera, y es que mayo es el mes europeo de diversidad, impulsado por la Comisión Europea junto a la plataforma de Cartas de la Diversidad. Se abre un espacio clave para reflexionar sobre el papel real que tiene la diversidad, tienen nuestras organizaciones y en la sociedad misma. Más allá de los compromisos formales, este mes invita, por lo tanto, a las empresas, a las instituciones y a los profesionales a dar un paso más, a visibilizar el talento, a cuestionar barreras y a entender cómo la diversidad puede convertirse en una palanca de transformación real. Exacto. Bueno, por eso hoy queremos dar un pasito más allá y hablar de talento sin barreras, diversidad de géneros, oportunidades reales. Lo hacemos con una invitada, de excepción. Estamos aquí las dos súper contentas de tener a Teresa Viejo, periodista, escritora, conferenciante, además la presidenta de la Fundación Diversidad. Y Cristina, déjame que te diga una cosa que te va a gustar un montón porque es experta en curiosidad. Que sí. A ver si luego nos cuenta algo. Me encanta, porque yo siempre en todos los programas digo que soy súper curiosa, que ojo, yo digo curiosidad desde el punto de vista de que soy una persona muy inquieta, pero no cotilla, que es otra cosa. Claro, esto que acabáis de apuntar es muy importante porque una parte de mi trabajo es hacer pedagogía y explicar que quizá esa interpretación un tanto sesgada que hemos dado a la curiosidad debemos de eliminarla porque es injusta y sobre todo no es exacta. Uh-huh. Curiosidad, tú lo has definido muy bien, Cristina, esa especie de energía, de pulsión desde una perspectiva científica, una gran fortaleza humana que nos lleva a descubrir, explorar y aprender. Tal cual, tal cual. Lo ha dicho perfecto. No se le puede poner un pero. Bueno, para que nos escuchan, Teresa, cuéntanos un poco qué es este mes de la diversidad, cómo y por qué se celebra, ¿no? Y qué acciones tenéis desde la Fundación Diversidad este año. Habéis definido muy bien lo que significa el mes de mayo. Lo que deberíamos de plantearnos desde dentro de las empresas, las instituciones, las organizaciones, los líderes o cada uno de nosotros y de nosotras. Lo que sucede es que cuando lo tratas de llevar a la práctica no siempre hay acciones concretas que lo visibilicen. Las palabras quedan muy bien, quedan magníficamente enmarcadas en esa Carta de la Diversidad que recoge los 10 principios europeos en materia de diversidad, equidad e inclusión. Cada uno hacemos nuestra la carta. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se ve que esa diversidad está provocando cambios? Y este es el sentido real del mes de la diversidad, el mes europeo. Celebrar también que somos diversos, que no se nos olvide nuestro lema, unidos en la diversidad. Eso es Europa. Es este orgullo de yo me siento europea, europeo, tiene que estar, ¿no? en las acciones de las empresas, de los colectivos, en nuestra manera, ¿no? de encajar culturalmente en una sociedad que no es la sociedad en la que nacimos, tengamos la edad que tengamos. Y darnos cuenta que eso de verdad siempre es un plus, siempre. Me encanta. Y como presidenta de la Fundación, Teresa, tu apuesta por la diversidad es clarísima. ¿Cómo pueden las organizaciones avanzar hacia ese talento sin barreras? ¿Qué claves prácticas compartirías? Yo voy a contar una pequeña confidencia que tampoco es que sea privada porque en algún momento lo he comentado. Cuando llegó el equipo, el patronato de Fundación Diversidad y me ofreció, ¿quieres sumarte? Nos gustaría que presidieras la fundación. Lo rechacé. Porque en nuestra mente esa cosa que llamamos mindset es muy estructurado, rígido, entonces a veces cuando introduces una variable a la ecuación de tu vida dices, uy, esto revienta, no puedo, no tengo tiempo. Entonces traté de ver cómo sentía yo la diversidad y de qué manera estaba en mi vida y cómo podía servir eso para impulsar mi valor dentro de Fundación Diversidad. Y me di cuenta que todo mi trabajo, la investigación, la divulgación, la acción de la curiosidad, tenía mucho que ver con la diversidad. Porque tú
si no te haces preguntas y te abres a lo diferente, no vas a aceptar que lo diferente sean otras personas, otras opiniones, otra raza, otra edad. Y entonces dije, ¿cuántos vasos comunicantes? Entonces, lo primero que tienen que hacer las empresas, los líderes, sus equipos, es entender con mucha curiosidad genuina, es decir, haciéndose preguntas, tratando de comprender cómo ven la realidad personas que no son como ellos. Insisto, porque vienen de otro país y tienen otra cultura, otro idioma, son de otra raza, tienen otra edad, vienen de otra formación. En lugar de pensar, este no tiene nada que ver conmigo, y estar ahí con el sesgo de confirmación, solo escucho al que me dice lo mismo que yo pienso, justo desde donde procede esa especie de disconformidad es donde tiene que estar muy viva tu curiosidad para que entonces florezca la diversidad. Acciones que te lleven a hacerte preguntas. ¿Cómo sienten? ¿Cómo gestionan? ¿Cómo resuelven los problemas estas otras personas? ¿Qué puedo aportar yo para que con lo que él aporte aparezcan cosas nuevas? Y esto luego en la práctica se puede hacer, yo siempre digo que con mucha creatividad e imaginación. Que las empresas permitan, faciliten que desde dentro haya iniciativas de diversidad. Que no sea solo un plan de diversidad estructurado que llegue desde el consejo, el comité directivo o incluso el consejo de administración, sino que los comités de empleados, que no todas las empresas los tienen, pero bueno, de alguna manera que se busquen la manera en que ellos y ellas digan, oye, se nos ha ocurrido esta iniciativa, porque con acciones que vemos cada uno de nosotros en nuestro comportamiento y que además sentimos su efecto, es como se puede abrir una empresa a la diversidad. Uh-huh. Y lo desconocido muchas veces genera, la verdad, de rechazo, Teresa. ¿Estamos dejando fuera el talento por ese miedo a lo diferente? Estamos dejando fuera ya no solo el talento, estamos dejando fuera generaciones o el talento de generaciones. Es interesante saber que el ser humano siempre va a rechazar lo desconocido. Es una cuestión neurocientífica. O sea, nuestro cerebro funciona como funcionaba el cerebro de nuestros antepasados de la cueva, identificando amenazas que ahora ya no son mamuts ni dinosaurios, ahora son, qué sé yo, pues eso, una guerra, que me quede sin empleo, la IA que va a ocupar mi puesto. Pero seguimos reaccionando igual, ¿eh? O sea, incluso el cerebro está ahí barruntando un miedo que a lo mejor luego en la práctica no es real. Entonces, si nos bloqueamos, cuando aparece el miedo, surgen corazas y corazas y corazas. Cuando nos bloqueamos, entonces estamos perdiendo toda esa diferencia. Y a mí me apena mucho que la nuestra, que en esencia es una sociedad diversa, porque España es así, pierda un talento que es muy necesario. Fijaos. Pensábamos que cuando apareció la IA hace un par de años, 3 años, pensábamos que se iba a amortizar un talento muy joven. Al contrario, se iba a amortizar un talento muy senior que a lo mejor no se iba a abrir, ¿no? Ya no son analógicos, no son digitales, no se abre a la IA. Y sin embargo nos estamos dando cuenta que es el talento más joven el que se está perdiendo porque es reemplazado. Ese talento es importante, pero también lo era el talento de más de 50, porque aportaba también un valor, una mirada, podía mentorizar. Yo siempre peleo por mujeres, mentoricemos a otras mujeres, estemos donde estemos. Entonces no nos podemos permitir perder el talento en nuestra sociedad. Del talento. Desde tu experiencia profesional, además tan conectada con la realidad social, justo ahora lo estás hablando, ¿no? Y poniendo ejemplos muy claros, ¿consideras que las organizaciones y la sociedad están avanzando realmente en la diversidad o qué más tú crees que queda por hacer? Hay velocidades distintas, depende de qué tipo de organización. Normalmente las grandes, o sea, por ejemplo, las empresas cotizadas tienen protocolos muy estrictos y sí que avanzan. Las empresas, aunque no sean cotizadas, pero que son grandes, también lo hacen. El gran reto está en las pymes. Las pequeñas y medianas empresas tienen serias dificultades para incorporar políticas de diversidad que sean eficaces, porque piensan que necesitan muchos recursos, piensan que no tienen tiempo, que se vuelve muy complejo el proceso. Y dices, pues tengo que rellenar tantos formularios, tanto check-in, check-out, que se desbordan. Entonces ahí no nos podemos permitir que haya una brecha
Porque eso luego se resiente en el propio trabajador o la propia trabajadora. En una gran corporación tiene una serie de cuestiones que, bueno, facilitan su trabajo y reconoce y valora su diversidad. Y las pymes, hay que ayudar mucho a las pymes. Nosotras en Fundación Diversidad nos hemos puesto como objetivo, uno de los objetivos prioritarios de este año, ese: acercar la diversidad a las empresas. Hemos tenido distintas iniciativas en cámaras de comercio fuera de Madrid, ¿no? Pienso en Granada. Quiero impulsar el mes de la diversidad. El acto del mes de la diversidad se celebra en Valencia. Vamos a hacer actos también en Galicia, porque ahí es donde está el tejido de las pymes. Claro. Y queremos que nos sientan cercanos, ¿no? O cercanas desde Fundación Diversidad, y escucharlas y que nos digan cómo os podemos ayudar, porque desborda mucho. Yo soy consciente, ¿no?, que para ellas es muy complicado. Ya no entramos en el autónomo que tiene 3 trabajadores. Eso ya se convierte en un drama. Uf. Bueno, ahí tenéis un buen trabajo, la verdad que sí. Al final es el tejido de España, ¿no? Las pymes, así que... Bueno, y desde tu vinculación, volviendo un poco al nuestro liderazgo femenino aquí bajo el logo de EWI, tú además eres profesora del posgrado de Next Generation, ¿no?, de Women in Insurance. Tienes a las alumnas encantadas, te lo digo ya. Yo estoy encantada con ellas, estoy disfrutando mucho. Es un trabajo que realmente... Reconozco que cuando me llegó dije, bueno, a ver cómo lo encajamos, y luego dije, uy, qué ilusión me hace, disfruto un montón. Qué bien, bueno, pues ellas también, la verdad. ¿Cuál dirías un poco que es la barrera, ¿no?, del liderazgo femenino actualmente, si es que se puede decir un cortito? A ver, a mí me gusta el concepto de liderazgo femenino, creo que hay una manera de liderar específica, no es generalizada, por supuesto. Cuando generalizamos siempre incurrimos en muchos errores, pero estas soft skills que cada vez se piden más en los líderes están muy bien entrenadas en la mujer, casi por naturaleza, porque nos hemos socializado de esa manera. Hay una barrera esencial que es la conciliación. Es un hecho. Y además de la conciliación hay bastantes derivadas: la ralentización de la maternidad, el hecho de poder acceder a puestos que impliquen una mayor responsabilidad, combinar la vida familiar personal, es decir, también el desarrollo de una relación de pareja que sea exitosa. Y eso hace que es algo que detectamos nosotras en el termómetro de la diversidad, de Fundación Diversidad. Eso hace que cuando tienes un marco jurídico con normativas que faciliten la incorporación, haya mujeres que se incorporen a los consejos de administración, porque hay una normativa que lo facilita. Sin embargo, haya menos en los comités directivos, porque ahí dependemos más de una empresa privada que facilite internamente una serie de normas. Entonces nos damos cuenta que el gran tabú es la conciliación. ¿Por qué? Porque no es tanto que el líder le ponga límites, o sea, el líder inmediato, sino que la mujer se los autoimpone. Y ahí se resiente la ambición muy genuina de la mujer. Y si eso se resiente y no hay mujeres líderes, entonces no vamos a poder mentorizar, y vuelvo a utilizar un concepto que además yo veo que en Red EWI se utiliza. Es importante, ¿no? Cuido. A mí el verbo cuidar me gusta, pero facilito, acompaño, cuido de ese potencial de las mujeres. Pero para eso tenemos que estar arriba. Y con todo esto que nos estás contando, ¿qué consejo le darías a las mujeres en esa etapa de equilibrio entre la carrera profesional, el cuidado, esa palabra que te gusta, o el acompañamiento, y la familia? Yo creo que tengo poca autoridad. Porque claro, no he sido madre. Entonces he tenido relativamente fácil la conciliación, porque era en esencia distribuir mi tiempo a lo que más me gustaba de mi trabajo. Y aquí se resintió mi vida personal, en el sentido de que no fue fácil encontrar a un compañero que comprendiera eso. Hace poco, hablando con una buena amiga para un programa directivo que estoy dirigiendo, que es la CEO, la directora general de un gran laboratorio, Unilabs, en España, Beatriz López, que también es la presidenta de la Asociación Española para la Calidad, coincidía que haber tenido a un hombre que comprendiera su liderazgo, que acompañara y que no compitiera por brillar de la misma manera, había sido decisivo en su desarrollo profesional. Y yo también lo creo.
Yo también lo creo. Esto se lo he escuchado a más mujeres líderes. Tener a un compañero que te escucha, te valora, que entiende que mañana desapareces y estás 3 días viajando, que cuando llegas a casa te acoge y que no está en competencia continua, porque esa es una competencia muy sutil que suele aparecer en la pareja con más frecuencia de lo que yo desearía. Entonces, simplemente, tú me dices, ¿y qué consejo les puedes dar? Que traten de equilibrar en todo eso. Evidentemente está la salud, está su relación personal, está su desempeño profesional, que lo traten de equilibrar con un elemento que sí que es crucial para mí, que es su salud global. Hemos introducido en la medición de la diversidad este año en Fundación Diversidad salud mental, porque son las mujeres las que más nos resentimos del burnout, del exceso de trabajo, del estrés, de un estrés silente que no da la cara y que cuando da la cara lo da en forma de una enfermedad que no sabemos muy bien cómo ha aparecido. Entonces yo sí que les diría que buscaran ese pequeño equilibrio, que no hay que hacer grandes cambios en nuestra vida, pero sí espacios donde una respira y conecta con su corazón, que siga manteniendo el tejido, la red de otras mujeres, donde encontramos espacios físicos y no físicos, emocionales, que son comunes y donde nos reconocemos y nos apoyamos. El famoso networking, que es básico. Sí. Es que es básico. Claro. Y que yo me quiero sumar siempre y no encuentro el momento, pero la próxima voy. Sí, pues tienes que venir. Hay que hacer networking, que si no... Sí. Aunque bueno, muy interesante tu perspectiva de lo que nos has dicho también, ¿no? De esa falta a veces de encontrar a alguien, ¿no? Que apoye en tu carrera, que te acompañe. Se puede interpretar de una forma muy rara, porque a veces yo me pregunto, ¿y si esto lo dijera un hombre? Sería machista, ¿no? Y sería... No tengo respuesta, pero la realidad es que claro, cuando tú encuentras... ¿Qué es una pareja? Una pareja es un tándem muy bien trabajado, donde uno a veces está hacia afuera, el otro está hacia adentro, donde uno a veces cuida más, el otro recibe ese cuidado. Es un equilibrio y cuando mujeres líderes me cuentan esto, dicen, qué importante ha sido él, porque estaba recogiendo a los niños cuando yo no podía, porque me escuchaba cuando yo lo necesitaba, cuando me decía... brilla, o sea, me siento orgulloso de ti, wow. Hay mucho amor detrás de esa frase. Entonces, bueno, pues no vamos a utilizar, no voy a ser políticamente correcta, vamos a decirlo, ya tengo años, puedo decir determinadas cosas. Hombre. Y entonces yo creo que hay que decirlo. Chicas, si encontráis un gran compañero de viaje, sí, un aliado, es que os va a ayudar mucho en vuestro progreso y en vuestra proyección y en lo que trasladáis también a otras mujeres. Qué bonito mensaje. Bueno, antes de casi despedirnos y de pasar a la segunda parte de nuestro programa, que luego tenemos aquí a un par de directivas que van a contarnos un poquillo lo que hacen en sus compañías con diversidad, queríamos despedirte, Teresa, con 2 o 3 preguntitas rápidas. Venga, soy concisa. Venga, ¿cuál dirías que es la mayor virtud que puede aportar la diversidad a una compañía? Alimentar una mirada curiosa siempre. Y eso nos permite enfrentarnos a cualquier hándicap, a cualquier problema, con el ánimo de un desafío o de un reto. Y Teresa, ¿qué debería cambiar una empresa para aprovechar mejor la diversidad? Creo que hay que impulsar, llamémoslo como queramos, grupos de empleados, comités de empleados. Es decir, hay que dar la voz al grueso de la organización. Que la inteligencia colectiva se ponga a trabajar y que las personas reconozcan que al ser escuchadas forman parte, es decir, su todo forma parte de un todo mucho más grande. Uh-huh. ¿Y qué talento estamos logrando hoy más que nunca? Difícil pregunta. ¿Qué talento? Estamos ignorando. Ignorando. Te he dicho logrando, ignorando. Vamos a ponerlo más difícil todavía. No, lo tengo clarísimo. El talento que ofrece la escucha activa. No escuchamos a los demás. Y al no escucharlos, no reconocemos al otro. Al no reconocer, ignoramos. Y no dejamos que se integre. La escucha, que es un gesto humano muy común, una escucha consciente, dedicando espacio y tiempo, es importantísima.
Y tú que sabes mucho de cambiar profesionalmente, ¿no? Que al final del periodismo te has pasado a psicología, ahora eres conferenciante. Bueno, y consultora y advisor y lo que surja. ¿Qué consejo le darías a algunas de nuestras oyentes, ¿no? que tienen ganas de cambiar algo para que se lancen? Para mí, ahora yo practico no me gusta decir reinvención, pero sí la renovación consciente. No siempre ha sido así. Yo probaba cosas sin entender qué es lo que me hacía probar esas cosas. Las puertas y las ventanas que se abren cuando nos preguntamos ¿y qué otra cosa puedo hacer? ¿Y qué otra cosa puedo aprender? ¿Y qué necesito para hacer esa otra cosa que me gustaría probar? Son inmensas. Eso que vemos como un tabique se disuelve y se convierte en un senderito que podemos andar. Entonces, no sé si tenemos más experiencias, esto es mucho más espiritual, yo no sé si habrá más vidas. Si las hay, me da la sensación que no vamos a recordarlas, por tanto, en esta vamos a probarnos. Es una forma de sentirnos vivas, de sentir que aportamos, de sentirnos jóvenes, porque a mí se me olvidan los años que tengo. Digo, ¿cuándo me cumple? Entonces he hecho cuentas y digo, vale, que cumplo tantos. Probadlos, así dentro de nosotras, de cada una de quien nos escucha, está el gusanito de ¿y si yo hiciera otra cosa? Por Dios, lánzate. Es que estoy esperando a que haya agua en la piscina. Si no la ves, no sabes si hay agua o no. Ponte un flotador si quieres. Tírate de pie para después hacer un bote, no sé, lo que quieras, pero pruébalo, porque lo que te da es un regalo inconmensurable. Lo que te da la vida cuando lo haces es enorme. Es increíble, qué bonito. Bueno, ya sí, tenemos que despedirnos, pero no queremos usar tu talento un poquito más. ¿Qué titular podemos ponerle a esta conversación, Teresa? Yo diría que sin curiosidad consciente y genuina no hay diversidad ni conexión con el otro. Fíjate que gracias, Teresa, de verdad que ha sido un verdadero placer tenerte y gracias por ser tan curiosa también y por fomentar esta curiosidad, sí. Porque es eso, es lanzarnos, es ser inquietos, es no estar parados, así que de verdad muchísimas gracias. Sí, practicarla, Cristina y Patricia, y digámoselo a todo el mundo. Eso, hay que practicar la curiosidad continuamente. Lo haremos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, queridas. Ahora queremos dar la bienvenida a este capítulo de Mujeres Seguras en el que nos lanzamos de lleno tras analizar el panorama global de la diversidad en las empresas a saber cómo se gestiona desde dentro del sector asegurador. Muchas gracias a Eloís Roca, Human Resource Manager en Swiss Re España. Bienvenida. Muchas gracias. Y Gloria Ferreira, directora de Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa y Recursos Humanos en BNP Paribas Cardiff. ¿Lo digo bien? Sí. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, bienvenidas a las dos. Hoy es que tenemos una mesa diversa culturalmente hablando, ¿no? Tenemos ambas, soy directivas internacionales, aquí Eloís francesa, tenemos a Gloria que es ítalo-brasileña, así que yo tengo que lanzaros esta pregunta a las dos. Si tuvierais que quedaros con una lección clave que os ha dado, ¿no? Vuestra experiencia, ¿cuál sería? Y dando un plus, ¿qué aporta a la compañía tener talento, ¿no? cultural a las organizaciones? Primero aporta mucho acento y lo vais a ver durante todo el podcast, que mi acento francés no se va. Y eso que llevo 15 años en vuestro país, muy bonito. Yo creo que aporta mucha empatía y resiliencia, obviamente. Empatía en el sentido de cuando yo veo a alguien en la oficina, que tenemos muchas nacionalidades, después os lo cuento, un poco un new joiner, un poco perdido al principio, que no sabe muy bien con quién va a comer y demás. Entonces siempre me acerco y le digo, no te preocupes, hemos pasado todos por esto. Sí, de sentirte un poco perdido. Entonces eso yo me acuerdo, aunque sea hace 15 años, esta empatía por una persona que quizás se siente vulnerable en un sentido dado. Y después yo diría mucha resiliencia también, obviamente, porque tenemos la familia lejos, porque con 3 niños tienes que hacer malabares todo el rato, que no hay abuelos, entonces desarrollas pues muchas capacidades de adaptación. Y en mi caso lo último que me aporta es agradecimiento, porque comparo siempre los dos países, o sea, el del pasaporte y el del corazón, y saco lo mejor de los dos. Uh-huh. Qué bonito, ¿verdad? Resiliencia. Vamos. ¿Y Gloria?
Bueno, estoy de acuerdo con Eloís en muchos de los aspectos, porque también lo he vivido en primera persona, esto de cambios de niños, cómo te adaptas. Pero para agregar algo más, yo te diría que a mí lo que me ha aportado es entender muy bien que las formas que hacemos las cosas no son únicas, ¿no? Y las únicas correctas. Entonces, cuando cambias de entorno, te cuestionas mucho más y abres tu visión para entender que hay otras formas, ¿no? De trabajar, de sentir, de ser, de reaccionar, de horarios, por ejemplo. Yo esto de comer a las 2, pues me costó mucho adaptarme. Tenía un hambre tremenda y la gente poniendo reuniones, ¿no? Y yo decía, ¿pero a qué hora vamos a comer? Entonces, yo creo que te cambia un poco la perspectiva. Y cuando miras en el contexto de empresa, pues yo creo que te aporta también primero más capacidad de adaptación, más flexibilidad, ¿no? Aún más cuando estás en entornos tan cambiantes que tenemos al día de hoy, que tienes que tener mucha agilidad para girar una empresa o una estructura o un proyecto. Entonces, esta visión diferenciada agrega mucho porque traes en tu bagaje también experiencias de otras vivencias, otras culturas y otras formas de abordar temas internos. Y Eloís, desde tu rol dirigiendo el departamento de personas, trabajas directamente con el talento de más de 100 países. ¿Cómo se gestiona esta multiculturalidad? Os cuento, en Swissre, en España, somos 350 empleados y tenemos 46 nacionalidades. No tengo una receta exacta. De hecho, nosotros no pensamos en la diversidad en este sentido. O sea, un talento es un talento. Y nosotros lo que queremos no es poner KPIs. Obviamente que hay algunos, porque también la ley nos lo pide. O sea, un plan de igualdad te requiere poner muchas cifras. Pero para nosotros es abrir las posiciones cuando publicamos una vacante, es darle a la persona que realmente encaja y que se lo merece. Entonces, para nosotros, esta diversidad es también mucha humildad. Es todos bienvenidos, vamos a intentar tener mucho cuidado, es lo que yo siempre digo en los onboarding, que también a veces tenemos talento joven, que es su primera experiencia, y yo les digo, una broma para alguien de Uzbekistán quizás no le hace nada de gracia a alguien que viene de Túnez. Por dar un ejemplo así, porque hemos incorporado hace poco una chica de Uzbekistán. Entonces les digo, tener mucho cuidado a estas particularidades que te puede sonar quizás un poco aguafiesta, pero es la realidad. Entonces eso es lo que nos aporta. Y también quería decir una cosa, un poco de introducción, que estoy tan contenta que hablemos de diversidad y no de inteligencia artificial ahora mismo en este podcast, porque creo que obviamente está muy de moda, lo escuchamos todo el rato, pero que es un poco lo que nos queda también, el ser humano, porque la inteligencia artificial que aporta muchísimo, pero es verdad que nos da esta homogeneidad y justo nosotros esta diversidad humana, que sea de nacionalidad, de sexos, de todo, o sea, de discapacidad, que después os cuento un ejemplo, es lo que nos queda, creo. Pues, y lo tenemos que hacer muy... Pues sí, sin duda que somos muy... Sí, que es así, es que es así, no puedo decir otra cosa, es así. Sí. Bueno, Gloria, además del rol de recursos humanos, llevas también comunicación y cultura, casi nada. ¿Cómo se consigue que la diversidad no se quede en un mero discurso, sino que se viva de verdad en la organización? Yo creo que hay que pasar de iniciativas para integrar la diversidad dentro de lo que pasa, del día a día de la empresa, ¿no? Es muy bonito, claro, y creo que sí que tenemos que mantener iniciativas puntuales de fechas que son claves, porque hay siempre que hacer estos recordatorios, pero enfocarnos solo en estas fechas, en estos días, no es lo que te va a hacer de verdad un cambio, ¿no? Y para mí la diversidad también está asociada a este cambio cultural. Cada vez más que tratas este tema y que te incorporas la diversidad en tus procesos, en tu comunicación interna, es cuando empiezas a ver que esto se pone en concreto, ¿no? Y ahí para mí es cuando la gente empieza a creer de verdad en que esto está siendo coherente, en que esto está pasando y que es de verdad una empresa diversa.
Y como mencionas, para mí comunicación y cultura es una herramienta, es clave en este proceso también, porque desde comunicación lo que tenemos que contar internamente para que haga sentido es casos reales, ¿no? Historias reales que pasan y no un discurso bonito que puede venir de la inteligencia artificial, que a lo mejor te hace, ¿no? Todo concreto, pero que no tenga esta conexión con el día a día. Entonces, el discurso y otro punto, los referentes, ¿no? Tener referencias de mujeres en liderazgo, de diferentes culturas dentro de la empresa, casos de discapacidad, todo esto, cuando lo cuentas dentro de la comunicación interna y lo valoras como cosas concretas, es donde de verdad ves el cambio que sales del mero discurso a una realidad diversa. Y ambas como expertas en la gestión de personas y dada la transformación que estamos viviendo, ¿creéis que hoy es más difícil atraer o retener el talento? ¿Qué opináis? Yo creo que es mucho más complicado retenerlo. Al final, atraerlo, tenemos mucha propuesta de valor, los candidatos pues no tenemos muchos problemas a la hora de contratar. Sí que tenemos problemas para encontrar talento femenino en tecnología, eso sí que nos está costando, no vamos a mentir, estamos intentándolo. Bueno, tenemos que hacer un programa luego de ella, sí, así que nos cuenten cómo atraemos el talento, lo cogemos. Sí, con ciberseguridad eso sí que es un reto, pero creo que retener es mucho más complicado. Ahora mismo en Swissre nos acercamos a 3 años de retención, o sea, de seniority. Entonces, es un momento muy importante, porque se dice que o te quedas ya para mucho más años, o ya la luna de miel con tu empresa se dispersa. Sí. Y en este momento, pues, estamos mirando un poco los beneficios, cómo hacerlos más duraderos en el tiempo y, sobre todo, escuchar. Intentamos que cada vez que lanzamos cualquier evento, cualquier propuesta, hagamos una pequeña encuesta para saber exactamente lo que necesitan. Porque muchas veces desde la dirección pensamos algo, pero son ellos que nos lo tienen que decir. Yo creo que es lo más complicado, la retención, porque en un mundo de tanto cambio, tanto marketing, ser coherente, quedarnos en nuestros valores y sobre todo dar un propósito, que es lo que busca la gente ahora, pues es un reto muy bonito para las organizaciones. Gloria, ¿atraer o retener? ¿Qué es más complicado? Yo estoy bastante en línea con lo que dice Eloise. Yo creo que, pero más que el reto de atraer o retener, yo creo que lo que ha cambiado desde la perspectiva de los talentos es la expectativa que tienen al día de hoy, ¿no? Creo que en el pasado a lo mejor pensábamos mucho, pues voy a estar tanto tiempo en una empresa, quiero hacer una carrera, a lo mejor no habían tantos cambios en la carrera que puedes saltar. Yo misma soy un ejemplo, que vengo de comunicación y al final he terminado con recursos humanos también. Entonces yo creo que el escenario ha cambiado mucho y las expectativas de las personas también. Y ahí es donde conecto con Eloise también en el tema del propósito. Yo creo que al día de hoy lo que los talentos nos piden son propósitos, flexibilidad, coherencia, ¿no? En lo que la empresa propone y en lo que realmente pone en marcha, ¿no? El marketing de venderse como una empresa que tiene muchos beneficios, muchas flexibilidades, pero si esto de verdad no se aplica en el día a día, a lo mejor a la hora de atraerlo, atraes, pero retenerlo y mantener este talento que no vea esto reflejado en el día a día es el grande reto. Y creo que justamente el propósito de entender, incluso en momentos difíciles, porque si los talentos, las personas ven que tenemos una visión, hacia dónde vamos, pero entienden también el para qué hacemos, cuando se está una empresa a lo mejor en un contexto más complejo, si tú entiendes el para qué, vas con más fuerza, con más coraje, ¿no? Para tirar adelante. Y claro, en los momentos positivos, mejor aún, porque vas y sabes que al final vas a tener muchas celebraciones, muchas fiestas, muchos bonos, recompensas. Entonces, yo creo que me conecto mucho más con el tema del propósito al día de hoy. ¿Algún tip, no? Que nos den algún tip para tener un equipo contento. Claro, una best practice ahí que habéis visto que ha funcionado. Contadnos. A ver,
En Cardiff tenemos una parte de flexibilidad con el teletrabajo que es muy valorada. Tenemos el 50% de teletrabajo con bastante flexibilidad en el horario de entradas y salidas. Yo creo que valoran mucho, entonces es uno de los temas que a nosotros nos dicen, mira, es que esto me permite equilibrar mi vida y entonces muchas veces dejo otra oferta para quedar aquí. Creo que, claro, por supuesto que hay el básico de los salarios, de los bonus, pero nosotros también intentamos siempre estar revisando a la parte de beneficios, porque sabemos que también la idea de un salario, de un bonus, a veces es mucho más puntual y hay cosas que tienen que persistir y ser más constantes, ¿no? Entonces, anualmente hacemos una revisión, intentamos incorporar algo nuevo de beneficio que sea un poco diferencial también a los equipos. Bien. Igual. Igual, ¿no? O sea, ha hablado para BNP y vale mucho para Swiss Re. También tenemos 50% de teletrabajo. O sea, realmente el horario de verano lo tenemos abierto todo el año. ¿Y solo en qué se traduce? Que justo lo estaba hablando con el comité de empresa hace poco para el plan de igualdad que tenemos que actualizar y estábamos diciendo pues qué pocas personas se han acogido a una reducción de jornada, porque realmente cuando tienes tanta flexibilidad te puedes organizar muy bien. Eso es un buen KPI. Y hablando de beneficios que justo hemos lanzado uno hace muy poco, es tener fisio, o sea, fisioterapeuta. Sí, es un proyecto piloto, vamos a ver si funciona, intentamos siempre aportar algo de novedad. No sé si eso ayuda mucho a retener, al menos ayuda a la satisfacción a corto plazo, tampoco vamos a... Pero bueno, es importante que las empresas intentemos también introducir novedades. Claro. Bueno, empleados felices al final, ¿no? Sí. Está claro. Sin duda. Habéis hablado de buenas prácticas, de los errores también se aprende, pero, y habéis dicho también, ¿y alguna práctica que no os haya funcionado? Ya que has dicho un poco lo del fisio, que digáis, esto en la diversidad no nos ha venido bien o no lo han usado, ¿notáis que también hay algo que no...? A ver, lo que no funciona es tratar la diversidad sin inclusión. Tratar la diversidad como capa superficie sin la cultura. O sea, un check de cumplimiento, eso seguro que no funciona. Cuando damos formación a los managers sobre dar feedback, vale, tú das el feedback, vale, pero ¿cómo lo das? ¿Y quién lo recibe? ¿Quién está al frente? Nacionalidad, sexo, cuánto tiempo lleva, experiencia, o sea, la adaptación, eso es muy importante. También al nivel de incorporar a personas con discapacidad, no es tan sencillo. O sea, si tu organización no está culturalmente preparada, no hace falta hablar con la Fundación ADECO y les manda más currículum, porque quizás llega un candidato y tú vas con ironía y le dices, oye, nos vemos en el festivo, y la persona se queda todo en blanco y dice, claro, tengo que venir. Entonces, eso es un ejemplo. Nosotros estamos ahora con un plan a 3 años, con formaciones, con los managers, haciendo muchos talleres, desde la humildad también, que no nacemos rodeados quizás de una persona con síndrome de Down, pues entonces vamos a intentar que venga a la oficina a hacer un taller y nos acercamos poco a poco. Y yo creo que eso es para evitar los fracasos, porque si vamos solo con cumplir sin acompañar, sobre todo a los managers, pues no llegamos. Gloria, estamos en un entorno donde el foco es el liderazgo femenino. ¿Cómo observáis que está cambiando el rol de la mujer dentro de las compañías? ¿Crees que hay barreras que persisten o medidas que están funcionando? Yo creo que ya hemos avanzado bastante, pero creo que aún hay barreras, sí. Hay sesgos inconscientes, hay modelos de liderazgo a veces muy tradicionales, ¿no? Y hay también a veces falta de referentes internos, ¿no? Entonces, creo que ya hay mucha cosa puesta en marcha, hay muchas acciones, hay muchos procesos de concientización, pero tenemos que sí hacer un mayor esfuerzo justamente para tratar el desarrollo del talento femenino.
¿no? Y con acciones concretas, ¿no? Con un aporte real. Nosotros, por ejemplo, desde Grupo BNP tenemos distintos grupos de diversidad e inclusión, entonces grupos que hablan de discapacidad, tenemos grupo de generacional también, y tenemos un grupo bastante fuerte que se llama Mix City, que es un grupo de mujeres. Y de ahí a nivel grupo también salen muchas iniciativas de mentoring, charlas con referentes. Entonces siempre que tenemos a alguien que viene de Francia o que viene de otro país de BNP que está visitando, pues intentan organizar desayunos, charlas para crear esta referencia, principalmente cuando hablamos de áreas más técnicas también, de tecnología, que sabemos que es más escaso el número de mujeres. Y por nuestro lado es hacer también un incentivo a las mujeres que tenemos. Es verdad que Cardiff tiene bastante peculiaridad. Hoy somos 63% somos mujeres en la plantilla. Tenemos un 64% de mujeres que ocupan alguna posición de liderazgo entre team leaders y directivas, pero tenemos que seguir en esta creciente y formar, ¿no? Las nuevas generaciones, formar los sucesores y las mujeres. Y de ahí, por ejemplo, una de las herramientas que usamos es la propia vuestra herramienta de Redewi, que es la formación de líderes mujeres en seguros, ¿no? Entonces ya es el segundo año que traemos a chicas a las que apostamos por ellas porque vemos que tienen potencial, que pueden ser futuras líderes o que ya ocupan de cierto modo un cargo de liderazgo, pero que tienen que seguir embebiendo temas, conociendo, estando en el mercado y ganando también esta autoconfianza que creo que a veces nos falta, ¿no? La síndrome de impostora siempre ha batido a alguna de nosotras en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces ayudar ahí a tener estos referentes y construir su carrera al futuro. Totalmente, imagino Lois que estás de acuerdo, ¿no? Que bien ha contestado formación, ahí hay que visibilizar referente un poco lo que estamos haciendo aquí al final. Sí, yo quizás os puedo dar un ejemplo más personal. El año pasado estuvimos de off-site todos los recursos humanos de la compañía y yo estaba todavía de baja, acabando mi baja por maternidad, que he sido mamá por tercera vez el año pasado. Y claro, le estaba dando al pecho al chiquitín. Y bueno, era un workshop muy intenso. Y mi jefa directamente comenta delante de todo el mundo y le dice, hay una sala reservada para Eloís para que se vaya a sacar leche. Está ahí, a veces la vais a ver, se va a ir, tú gestionas tus tiempos, tú te vas cuando quieras. Y claro, yo me sentí tan cómoda porque me podía levantar cuando realmente mi cuerpo me lo pedía. Todo el mundo dándole mucha normalidad. Y yo he dicho, ole, qué suerte tengo. Porque en vez de estar así sintiéndome un poco mal, a ver si se me va a mojar la camiseta, es que todas hemos pasado por este momento. Totalmente. Entonces estaba realmente rodeada de naturaleza, de normalidad, quiero decir, pues me iba a mi sala y a veces es muy fácil. Eso es maravilloso, hacerlo fácil. Hablando de síndrome del impostor, en Swiss Re hemos invitado a una coach especializada en síndrome del impostor. Y lo estamos repitiendo este año porque ha sido un exitazo. Y la coach nos da deberes. La primera sesión son 90 minutos y necesitamos 2 semanas de deberes para digerir. Y después vuelve 2 semanas después. Y nos pide cosas, nos imprime, tenemos que hacer ejercicios y demás. Entonces no se queda en algo realmente es tangible. Solo como una charla, sino realmente que ha llevado a ti, ¿no? De que tú te puedas analizar también. Efectivamente, entonces eso es una cosa muy bonita. Y por último me gustaría hablar de un caso súper concreto que tenemos en Swiss Re, que creo que, para diferenciarme un poco, si no Gloria lo ha dicho todo de BNP, entonces tengo que ser distinta. En Swiss Re tenemos una cosa súper chula. Creo que muy pocos lo tienen, entonces lo cuento, por si puede dar ideas a otras empresas. Me gusta. Claro, se llama, lo voy a apuntar. De eso se trata, de compartir, fenomenal. Es el Return to Work. El Return to Work es un programa para candidatos que han estado como mínimo 6 meses parados, por excedencia, por cuidado de hijos, por cuidado de familiar. Muchísimas veces son mujeres, eso está claro. Entonces, son personas que no vas a encontrar en LinkedIn. Entonces estamos con plataformas especializadas intentando acercarnos a estos talentos que están ahí, que quizás han perdido un poco la confianza. Y no vale que sea 6 meses que me ha tocado la lotería, que me fui a Maldivas, eso no vale. Tiene que ser 6 meses mínimo que lo he pasado mal,
que me fui del mercado laboral, que quizás mi nivel de inglés es un poco flojo, que quizás ya he perdido la confianza en las entrevistas. Todo esto. Entonces tenemos un equipo dedicado al Return to Work con los managers que tienen una formación especial. Y es verdad que tenemos un mini presupuesto para ayudar al nivel de idiomas. Me encanta esta iniciativa, ¿eh? Y de momento hemos contratado a 15 personas. Y después, cuando les entrevistamos a la superación del periodo de prueba, pues están súper contentos. Claro, es que es magnífica esta idea. Hay que tomar nota, ¿eh? Sí, me lo he apuntado ya. Me encanta, me encanta. Bueno, antes de finalizar el programa nos gustaría despedirnos con alguna pregunta más personal, ¿no, Cris? Sí, claro, evidentemente. Quizás le podríais dar algún consejo a una empresa española o a un candidato, ¿no?, que quiere competir globalmente en talento. No sé, ¿cuál sería? Ahora, yo les diría, es muy complicado, ¿eh? Desde mi humilde opinión, diría ser coherente entre lo que se dice, lo que se vende, lo que van a ver tus empleados, porque lo que decía antes Gloria, ahora todos los empleados buscan el propósito. Entonces es más, no vendas humo, o sea, sé tú mismo e intenta no survender cosas que después no vas a poder cumplir. Eso es mi único consejo, porque el talento diverso es muy exigente también. Totalmente. Yo diría que primero capacitar a tus managers también para gestionar esta diversidad, porque es diferente. Cuando llegas a un país, incluso cuando cambias de empresa, que puede ser una empresa que tiene una cultura europea, otra que tiene una cultura americana, esto ya genera una diferencia en la forma de trabajar. Entonces, capacitar a los líderes para que reciban estas diferencias culturales y principalmente tener iniciativas para integrar el talento que llega de fuera. Porque es un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Cuando tú llegas, pues, a ver, ¿a qué hora se come? Yo me recuerdo y me hizo gracia porque llegué justo en verano, en agosto, y teníamos la jornada intensiva y yo veía que la gente se iba a las 3 de la tarde y yo, pero ¿y por qué se van? Y yo estoy aquí, ¿me puedo ir o no me puedo ir? ¿Qué pasa, no? Entonces, llegas y encuentras cosas así que a veces te crean el choque. Entonces, incluir el talento también, preparar a la gente y contarles un poco, ¿no?, de qué es la vivencia. Nosotros cuando hacemos transferencias locales e internacionales, tenemos también una pequeño budget que podemos dedicar a una inclusión para conocer más la cultura, principalmente si es alguien que viene de Asia, por ejemplo, que te cambia el idioma, que te cambia la forma, ¿no?, de entrar y de interactuar con las personas, es muy importante, pero principalmente yo diría integrar el talento, no es traer el conocimiento técnico y deja ahí que se críe solo, no, es tener un cuidado de integrarlo. Y de forma breve, porque se nos echa el tiempo encima, quiero que deis un consejo que os hubiera gustado tener vosotras cuando comenzasteis con vuestra carrera profesional. Un consejito. Yo diría, no esperes a sentirte 100% preparada. Tírate a la piscina y si necesitas referentes femeninos, vete al INESE. Que hay. Bien, me encanta. No, es cierto. Es que el talento, o sea, el sector asegurador también, pues lo tenemos que mover un poco, sacudir y ser más visibles. Sí. Pero eso es fundamental. No esperes que tener todo perfecto, porque nunca hay buen momento para tener quizás un puesto de liderazgo, conciliar con los niños, lánzate. ¿Gloria? Coincido, que no tengas miedo a los cambios, porque creo que justo cuando sientes estas mariposas en el estómago es cuando estás creciendo, ¿no? Es que estás tocando algo diferente de tu día a día y te está haciendo crecer. Primero, confía en ti mismo, pero creo que también yo tuve la suerte de tener gente que me acompañó y que a lo mejor vio cosas en mí antes que yo misma lo viera y han apostado por mí. Entonces confía en ti y confía en la opinión de las personas que están a tu alrededor. Si te están diciendo que tú eres capaz, es porque te ven capaz de hacerlo. Y ahí tírate.
lánzate y aprovecha. Bueno, disfruta la jornada. Tomamos nota de todo esto. Ha quedado, ¿no? Hay que lanzarse. Sí, hay que lanzarse. Ha quedado como resumen. Hay que lanzarse. Bueno, gracias, chicas. No se me ocurre mejor manera de cerrar el programa agradeciendo de verdad de corazón que nos habéis dejado adentrarnos en la gestión de las personas desde una visión, yo diría, equilibrada y inclusiva, y además con un toque de diversión, ha habido en esta mesa, ha habido un toque de diversión. Cómoda. Sí. Vamos, hemos estado como en casa. Y nada, antes de apagar nuestros micros, os recordamos como siempre que si para poder escuchar esta maravilla de programa, pues solo tenéis que ver la versión audio en Apple Podcast o en Spotify, o vernos en el formato video podcast en el canal de YouTube de Inés. Y nosotras, pues como siempre, nos encontramos muy pronto con vosotros y vosotras en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de RTWI. Así que hasta el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.